Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos a un invitado que me hace muchísima ilusión presentaros. Es Álvaro Pintado, fundador de Hello.app. ¿Qué tal estás, Álvaro? Un placer estar aquí contigo, Carlos. Pues ahora estamos contigo porque, como sabéis, también tendremos nuestras habituales secciones del Cripto Enigma, la Criptopedia, el Criptotest y el Cripto Consejo. Bueno, pues como os decía, es un placer tener con nosotros a Álvaro Pintado, fundador y CEO de Hello.app. Bueno, Álvaro, antes de entrar en detalle, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y tú no te vas a librar. Y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué. Yo diría que soy más criptofan que criptoescéptico, a pesar de que tampoco soy un energúmeno de esto de las criptos, pero sí que, bueno, yo veo ahí un mundo en el cual la gente puede operar y puede vivir de una manera un poco más libre y no tan atada a los bancos, ¿no? Entonces eso me hace pensar que tiene más sentido y más futuro que el sistema actual. Bueno, Álvaro Pintado es muy joven, tienes 19 años, ¿no? Efectivamente, sí. Realmente está aquí en el programa porque yo vi una entrevista que hiciste, creo que en YouTube, en algún canal en YouTube, y la verdad es que me quedé hipnotizado. O sea, los 10 primeros minutos de entrevista fueron como diciendo, wow, yo tengo que traer a Álvaro a mi programa, porque no solo explicabas muy bien el proyecto que ahora nos detallarás, Hello.app, sino que tenías un tipo de razonamiento muy maduro para tu edad, habías hecho muchas cosas, a los 19 años has conseguido cosas que a lo mejor personas tardan toda una vida. Entonces, cuéntanos cómo te has preparado para llegar a este momento, realmente qué es cómo has conseguido llegar hasta aquí. Pues es una pregunta complicada y larga, ¿no? Al final son un cúmulo de cosas, el que hace que una persona llegue a un punto diferente, un punto X, un punto Y, son un cúmulo de cosas, ¿no? Pero yo creo que al final, siendo un emprendedor nato desde siempre, pues quieres encontrar las mejores soluciones para ti y para el resto de personas, ¿no? Y poco a poco vas viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que tiene más sentido, qué es lo que no, y vas haciendo un camino que te va llevando hasta el sitio correcto en el cual tú crees que tienes que estar, ¿no? Y al final, pues eso, hemos montado una startup que tiene muy buena pinta y aquí estoy contigo hablando del producto. Antes de Hello.app has participado en otros proyectos que incluso has vendido con éxito, creo que relacionados con el mundo de la inteligencia artificial. Tú lo definías como el ChatGPT antes de ChatGPT, algo parecido a esto. ¿Nos puedes contar un poco más cómo se te ocurrió, cómo llegaste a esa idea? Sí, al final yo veo como hay dos formas, ¿no?, de montar un negocio. Una es un atraco al mercado, que ves una oportunidad, sabes que puede ir muy bien, pero que no tiene mucho futuro. Y luego la otra es un proyecto, un concepto que sabes que tiene mucho futuro, entonces es a la larga, ¿no? Entonces el proyecto de Whisper, que fue un software de IA, que lo acabé vendiendo como tú muy bien dices, lo monté bastante rápido porque vi la oportunidad de que yo conocía OpenAI antes de que existiera el ChatGPT, ¿sí? Y dije, ostras, esto hay que llevarlo al público y que la gente lo entienda, ¿no? Y básicamente hice eso, pero meses más tarde salió ChatGPT, porque OpenAI se dio cuenta, ostras, yo tengo que llevar mis modelos que están ocultos al mundo entero, ¿no? Y básicamente por ellos tener mucho más recursos que yo, me dieron 1000 vueltas. Lo que pasaba es que había muchos momentos en los cuales el ChatGPT estaba saturado, por tanto la gente buscaba una alternativa y se venía al mío, ¿no? Pero bueno, sí, fue un pequeño, decirlo así, un atraco al mercado, ¿no? Es una forma que suelo decirlo y suelo definir estos proyectos, pero sí, lo monté en poco tiempo y era como un chatbot de IA, más o menos, sí. Lo que dices suena interesantísimo, pero la gente se puede preguntar, bueno, realmente te puede parecer muy interesante el concepto, pero tendrás que tener alguna capacidad técnica para poder llevarlo a cabo. Es decir, ¿tú cómo has aprendido a hacer esto? ¿Es autodidacta? ¿Qué es lo que has hecho para realmente estar a ese nivel, ¿no? Para poder hacer un proyecto de este tipo. Vivimos en el siglo XXI, con una cosa que se llama Internet, ¿no? Y en Internet está todo. Todo hasta lo que no te imaginas que pueda estar. Lo bueno y lo malo. O sea, es lo que te quiero decir. Al final, si quieres, puedes. Si no hace falta tener que pagar grandes cantidades de dinero para irte a universidades, porque incluso, por ejemplo, los cursos de Harvard de programación están live de manera gratuita en Internet. Los famosos MOOCs, ¿no? Los Massive Open Online Courses. Sí, ¿no? De hecho, el mítico curso que se llama el CS50, que es el curso muy conocido de programación de Harvard, está gratuito y live a todo el mundo en Internet. Entonces, es cuestión de querer y ponerse. Si quieres y te pones y tienes un mínimo de capacidad, lo sacas perfectamente. Pero digo, aquí está el problema, que cuesta encontrar gente que realmente quiera, tenga la capacidad y tenga el tiempo y un poco la voluntad de ponerse a hacer las cosas que cuestan, ¿no? Que esto es el quit. Estás diciendo algo que es muy interesante, es decir, no es solo talento, que yo creo que es evidente que a ti te sobra, sino también ese esfuerzo, esa dedicación y esa energía que tienes que poner en conseguir el objetivo, esa persistencia, ¿no? Efectivamente, sí, pero como digo, al final
al mismo tiempo vivimos en el siglo XXI cuando he dicho que estaba todo el Internet, está lo bueno y lo malo. Y en cuanto a lo malo, pues están estas distracciones tan potentes como son muchas redes sociales, que lo único que hacen es para perder el tiempo a la gente, ¿no? Y esto hace que la gente, en vez de aprender cosas nuevas, pues puedan perder el tiempo. Y ahí voy, básicamente. Qué interesante lo que dices. Es igual que un cuchillo. Se puede utilizar bien para cortar carne o se puede Correcto. utilizar para asesinar, ¿no? Correcto. E Internet pasa lo mismo. Sí. Podemos utilizar para formarnos y aprender cosas inimaginables hace poco tiempo, pero también para distraernos. Y el Correcto. problema es que es un gran foco de distracción. ¿Cómo consigues tú abstraerte de todas esas distracciones que para un joven de tu edad sería lo más normal, ¿no? Sí. El dedicar tanto tiempo a cosas diferentes, ¿no? No a aprender. Bueno, en mi caso es sobre todo tema de ambición, de que hay que conseguir las cosas ya, el momento es ahora, hay grandísimas oportunidades, hay que meterle gas, hay que meterle caña. Tenemos una edad de esto de 19, 20 años en la cual estás en la plenitud de la vida, ¿no? Tienes que, es ahora o nunca, y yo lo entiendo esto perfectamente y sé que es el momento ahora para arriesgarlo todo e ir a por lo más grande que se pueda hacer, que en nuestro caso es cambiar Internet con la empresa que tenemos. Entonces, es lo que digo, yo creo que un punto de ambición siempre viene bien, ¿no? Pero luego es fuerza de voluntad, de decir, oye, ¿qué es lo bueno para mí y qué es lo malo para mí, ¿no? Y hacer lo bueno y no lo malo, es así de simple. No tiene más. Bueno, vamos a profundizar un poco más en tu historia. Has hablado del proyecto de Whistle, inteligencia artificial, Sí. ChatGPT, etcétera, parecidos, ¿no? Y entonces llegas a Hello.app. ¿Cómo es el origen de esa idea? Es decir, ¿cómo se te ocurre? Gran pregunta. Yo estaba en segundo bachillerato cuando todo empieza, Sí. y todo empieza queriendo ser un gestor de contraseñas gratuito, ¿no? Porque yo vi que al final todo el mundo dependía para guardar las contraseñas del Google Password Manager que está ahí incluido ya en el buscador, ¿no? Y eso es poco seguro porque cualquiera que entra a tu portátil ya está dentro de todo. Cualquier mini virus, cualquier malware que pueda entrar ya te puede ver todas las passwords. Sí. Bancos, tarjetas, todo lo importante, ¿no? Y entonces empezó un poco siendo un password manager basado en cadena de bloques, basado en blockchain, Sí. pero poco a poco fui viendo que eso tenía un mercado mucho más pequeño del hecho de hacer un manager no de contraseñas, sino de información a lo grande. De Todo lo que sean ceros y unos. Al final yo lo que veo es que en Internet todo, sea lo que sea, este podcast también son ceros y unos. Entonces, quien domine y quien sea en este caso el dueño, entre comillas, ¿no? De dónde se almacenan estos ceros y unos, domina Internet. Íntegramente. A ver, ¿está claro entonces la potencia de la idea que hay detrás de esto? Empiezas siendo un gestor de contraseñas o pretende ser un gestor de contraseñas, pero migra hacia lo que es gestión de cualquier contenido, que como dices tú, es ceros y unos, es información digital, como cualquier contenido que pueda estar en Internet, ¿no? ¿Cuál es tu primer contacto? ¿Recuerdas cuál es tu primer contacto con la tecnología blockchain? Es decir, ¿cómo sabes tú que existe esto y dices, wow, o no sé qué dices? Pues mira, voy a darle crédito a mi primo, ¿Sí? Nacho Silva. ¿Sí? Un saludo desde aquí. Él me lo comentó en verano, cuando yo estaba creo que en primero de bachillerato, justo antes. Me comenta que él ha hecho un curso de tokenizar cosas, que hay una cosa que se llama blockchain, que puedes como verificar que un píxel es un activo y que es tuyo. Yo, ¿pero qué es esto? Pero ya solo escucharlo dije, uy, me da muy buena sensación esto. Y a partir de ahí empecé a leer y poco a poco llegué hasta el punto de querer hacer un libro para explicar todos estos conceptos que son teóricamente complejos de una manera muy sencilla, ¿no? Que al final es un poco la barrera de entrada que tiene este mundo. Es demasiado complejo y está bastante mal explicado. ¿Por qué? Porque hay un exceso de información y la gente se abruma. Y además que oyen que si la cripto estafa, que si blockchain tal, todo es complicado. Y mi idea era hacer un libro, básicamente, en el que todo estuviera fácil, sencillo para cualquiera. Entonces eso, luego escuché el término blockchain en primer bachillerato, me lo contó mi primo y a partir de ahí me puse a aprender a estudiar y a la mínima que tuviera un conocimiento interesante saqué el libro para que todo el mundo pudiera saber y entender todo lo que es blockchain y su ecosistema de manera súper sencilla sin saber nada de antemano. Por cierto, di el nombre del libro para que la gente se anime y se pueda adentrar en este mundo. ¿Se llama? El libro se llama El sistema financiero descentralizado. Pues ya sabéis, el sistema financiero descentralizado de Álvaro Pintado. Entiendo que en ese libro volcaste tus conocimientos para intentar hacer más accesible toda esta tecnología que a ti te estaba volando la cabeza, diciendo, oye, ¿qué posibilidades tiene todo esto? Sí. Pero el hecho de aspirar a ser un gestor de contenidos descentralizado, que más o menos es lo que aspiráis en Hello.app, te lleva a competir con los gigantes del sector. ¿Eso te está causando algún problema, alguna dificultad? ¿O de momento sois demasiado pequeños y no os prestan atención? Esto es cuestión de tiempo. Yo siempre digo, cuando un inversor nos pregunta, oye, ¿qué pasará cuando Google o Amazon o Meta os vengan y os metan una demanda o se den cuenta de que estés robando clientes o os meten una demanda porque sí, porque pueden hacerlo y tienen muchísimos recursos, ¿no? Ahí hemos triunfado. El momento en el que unos chavales de 20 años han conseguido que una grande de estas se percaten de ellos, hemos triunfado. Pase lo que pase, hemos triunfado. Entonces, básicamente, para que cualquiera lo entienda, ¿qué es Hello.app? ¿Vale? Vamos a llevarlo un poco a la tierra, ¿no? Somos una aplicación para el móvil, en la cual te va a pagar dinero a cambio de que nos cedas espacio de almacenamiento de tu teléfono local. Es decir, si te sobran, por ejemplo, 20 gigabytes del móvil, tú me los cedes y yo te voy a pagar dinero a cambio.
¿Por qué pasa esto? A día de hoy, como he dicho antes, todos los ceros y unos de Internet los guardan granjas centralizadas. Sí. En Amazon, Microsoft, Meta y Google, principalmente. ¿Qué quiere decir? Que estas 4 empresas dominan Internet íntegramente. No tiene ningún sentido porque a nivel de sostenibilidad, precio, monopolio, nuestra información es nuestra, no suya. No habría de ser suya en este caso, ¿no? Entonces, esas granjas consumen un montón de electricidad, son insostenibles medioambientalmente. Como digo, tienen todo el control de la información, la pueden vender sin nuestro permiso y dependemos 100% de ellos para todo lo que sea algo relacionado con la información, ¿no? Entonces, la idea de esta aplicación es, en vez de tener, por ejemplo, estas granjas centralizadas que almacenan toda la información, utilicemos toda la capacidad ociosa de todos los móviles, iPads y portátiles de todo el mundo que tengan esta aplicación y entonces vamos a reemplazar lo que son estas granjas centralizadas de almacenamiento por esta red mundial de móviles, iPads y portátiles que van con nuestra aplicación. Realmente sería el equivalente a lo que ocurre con los nodos de la blockchain en Bitcoin, ¿no? Es que que descentraliza está de alguna forma el valor, ¿no? O lo que hasta ahora estaba centralizado en bancos centrales o en bancos o en exchanges, Sí. ¿no? Sería algo parecido a eso, pero con los contenidos. Es el mismo concepto, pero para almacenar información, porque la blockchain, como sabéis, únicamente es una especie de historial de transacciones, en este caso monetarias, ¿no? Porque no puede tener mucho peso. Pues aquí la idea es coger el concepto de blockchain, que es muy bueno, pero llevarlo al almacenamiento de datos mundial, que básicamente es lo más importante de Internet, porque la blockchain son ceros y unos también. Entonces, si la blockchain al final, por mucho que sea un histórico, siempre llega a un punto en el que el contenido de blockchain acaba almacenándose en una AWS, volvemos a estar centralizados. Entonces, no tiene ningún sentido. Aquí la idea es realmente aprovechar todo el hardware que ya existe, móviles, portátiles y PCs que solo se utilizan para mensajes y jueguecitos, ¿no? Y cada vez son más potentes para que hagan algo realmente útil, ¿no? Y en este caso es reemplazar el monopolio de Internet a la hora de almacenar información y conseguir que la gente, nosotros mismos, por ejemplo, con un teléfono móvil pueda participar en la red mundial que mantiene Internet y recibir sobre todo un beneficio a cambio. En vez de que el beneficio vaya para Google, como ellos almacenan la información, ahora la almacenamos nosotros y el beneficio es para nosotros. Digamos que se comparte el beneficio, por así decirlo. Correcto. ¿No? Porque evidentemente vosotros estáis posibilitando esa infraestructura para poder hacer esto, Sí. ¿no? La verdad es que a mí me parece un concepto brillante. Yo no sé si esto tenéis algún competidor, alguien que está haciendo algo parecido en el mundo. Es una gran pregunta y la respuesta es que parecido siempre hay cosas parecidas, Claro. pero como tal somos los primeros del mundo y lo puedo decir con total seguridad. Y además es interesante que esta iniciativa salga desde España. Al final, el concepto de que un teléfono móvil sea partícipe de una red mundial de almacenamiento y le paguen al móvil por ceder espacio de almacenamiento local, esto no existe en todo el mundo y somos los primeros en, al menos, construir el concepto, ¿no? Y intentar llevarlo a cabo. Hello.app es ahora mismo una aplicación que te puedes bajar, cualquiera se puede bajar o todavía Sí. no. Básicamente la gente lo puede entender como si fuéramos el Airbnb del almacenamiento. Conectamos a gente que quiere, por ejemplo, Airbnb conecta a gente que quiere una casa, ¿no? Con gente que tiene la casa. Sí. Hacemos lo mismo con el almacenamiento. Conectamos a gente que quiere guardar el almacenamiento, guardar información en la nube, en este caso nube entre comillas, ¿no? Conectamos a esas personas con gente que tiene el hardware para almacenarla. Y simplemente las unimos como si fuera un marketplace de almacenamiento de datos, pero mucho más justo, el precio está súper optimizado porque se rige mediante la oferta y demanda, no podemos monopolizar nada, a diferencia de los grandes que sí que lo hacen. Al final un grande, por ejemplo, si te vende algo 10, les cuesta 1. Claro. En nuestro caso podemos ofrecerte incluso un 50% menos que una AWS, que es algo que va a cambiar Internet. Si realmente conseguimos que este concepto funcione, salga a la luz y vaya como creemos que puede ir, esto marcará un antes y un después en Internet. A mí lo que me estás contando me parece, yo no sé si la audiencia se está percatando, pero es revolucionario realmente Efectivamente. lo que estamos hablando. Estás hablando de compartir espacio de almacenamiento no solo de móviles, sino también de tablets, de PCs, ¿es Sí, correcto también? de todo tipo de dispositivo que tengamos a nuestro alcance. Y como lo normal son móviles, iPads y portátiles, es lo que un poco a quien vamos dirigidos. Pero realmente a cualquier ordenador que exista, que esté de un individual, funciona. Cualquiera. Es increíble, ¿eh? ¿Y cómo sería el sistema de darle esas recompensas a los usuarios Sí, que gran compartan pregunta. su espacio de almacenamiento? Sí, mira, voy a dar un ejemplo para la gente que aún esté un poco perdida. Pongamos un ejemplo muy sencillo, muy base, que siempre que lo he contado ha funcionado muy bien, ¿vale? Subes una fotografía en Google Drive. Bien. Cuando la subes, esa fotografía va íntegramente a Google Cloud, centralizado, monopolizado por ellos. Esa fotografía no es tuya, es suya, se acabó. En nuestro caso, cuando la subes con nosotros, yo rompo esa fotografía como si fuera un puzzle. Pongamos 100 partes, son muchas más, pongamos 100 partes. Y cada parte es un trozo del puzzle, un trozo de la fotografía. Bien. Y yo lo que hago es cada trozo del puzzle, cada parte de la fotografía, la pongo en un móvil, iPad o portátil distinto. Y de esa manera consigo que un móvil, aunque tenga muy poco almacenamiento libre para ofrecer, pueda almacenar un poco de información y está mucho más segura. ¿Por qué? Si un hacker quiere acceder a la información, le tiene que encontrar todos los pedacitos de la foto, reunirlos, desencriptarlos
y ponerlos de manera ordenada para verlo. Y es prácticamente imposible. En cambio, en un servidor centralizado, únicamente coges la contraseña y estás dentro. Es increíble lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, claro, la tecnología para poder partir esa información, esa foto en trocitos, me imagino que no es sencilla. Y además hay unos requerimientos de seguridad, la encriptación que estás comentando. Es decir, todo eso, ¿cómo lo estáis resolviendo? Si es que estáis en el camino o a lo mejor ya tenéis la solución definitiva. Estamos en el camino, pero estamos en el buen camino. Eso es lo que te puedo decir. Tenemos un algoritmo que es propietario nuestro, que básicamente es el algoritmo puzzle, que básicamente define esto, cómo rompemos una fotografía, ¿no? Y cómo conseguimos que cada trocito vaya a un teléfono distinto, a un iPad distinto, a un PC distinto, ¿no? Y que todo esto esté ordenado, que no haya ningún tipo de latencia fuerte, ¿no? Que no haya ningún desorden, porque tú ponte que ahora un trozo de una foto se mezcla con otro trozo de una foto. Esto es un caos. Entonces, para ello, para este orden, está la cadena de bloques. Como hemos dicho que la cadena de bloques únicamente es un sitio para dar un histórico de transacciones, para nosotros, cada vez que una persona sube un archivo, es como una transacción en la cadena de bloques. Y en la cadena de bloques sale ahí ese ID que un poco reúne todos los fragmentos de la fotografía del puzzle. Entonces, al final, nuestra red es como teléfono, cadena de bloques y toda la red del mundo que almacena la información. Y los problemas que puede haber respecto a privacidad, me refiero, has hablado de que es mucho más difícil piratear un contenido partido en 1000 pedazos o en 1.000.000, me da igual, en todo el mundo, que en un servidor centralizado. Eso es correcto. Pero ¿podría comprometerse la seguridad precisamente de esa instrucción que permite reconstruir todo el puzzle? Es complejo porque justo tenemos a la cadena de bloques asegurándolo. Y como bien digo, al final todos conocemos Bitcoin, ¿no? Bitcoin es prácticamente imposible, incluso físicamente, de hackear. Entonces tenemos la tecnología de Bitcoin por detrás y tenemos el sistema de encriptación propio y el mítico de encriptación que es militar. O sea que a nivel de seguridad no hay ningún problema. Hicimos el cálculo otro día y somos entre 1000 y 2000 veces más seguro que un servidor centralizado, aproximadamente. A mí lo que aparte de las cifras que das que son impresionantes, lo que también me impresiona es la seguridad con la que lo dices. Por lo tanto, tengo que presumir que si lo dices es porque será 1000 o 2000 o más, ¿no? Sí, o más más o menos, veces más seguro, o menos, ¿no? sí. O sea, realmente eso está muy bien. Entonces decías que, bueno, se parten 1000 trozos, o en los trozos que sean, luego se puede reconstruir, está todo registrado en la blockchain. ¿Qué blockchains estáis utilizando? Pues tenemos varias, porque lo que no queremos es que, o sea, al final nuestro producto es para todo el mundo, sea técnico o no técnico. Tú te puedes registrar con wallet, con correo, con Google, con lo que sea. No queremos tener ningún tipo de barrera de entrada para nadie. Nuestro producto es para todo el mundo, para cualquier ser humano, ¿no? Que tenga derecho en este caso, todos tienen derecho en este caso a la libertad en Internet, como a la libertad en la vida real. Entonces, de cadenas de bloques tenemos varias a nuestra disposición. Tenemos la de Phantom, Ethereum, ya un poco más técnico, ¿no? Pero tenemos varias. Aquí la cuestión no es tanto el tema del problema de cadena de bloques, sino es construir sobre todo que toda la estructura, desde que una persona sube un archivo hasta que se rompe y se distribuye, no haya problemas. Eso es un poco el reto. Luego la cadena de bloques ya hay muchas muy buenas. Bueno, la de Ethereum es brillante, por ejemplo, la de Polygon, que hacen su función perfectamente. Cualquiera que oyera lo que estás contando pensaría que hace falta una empresa de cientos de empleados para poder hacer esto. ¿Vosotros cuántos sois, si se puede decir? Somos 5. Somos 5 en Barcelona y luego tenemos a 15, 20 personas trabajando en código abierto en todo el mundo, en un montón de países. Creo que alguien dijo que los grandes proyectos revolucionarios del futuro estarían hechos por equipos de Sam no más de Altman. 10 personas, ¿no? Correcto. Sam Altman, el CEO de OpenAI, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con ese concepto? Pues somos el ejemplo, claro. Él dijo exactamente, el siguiente $1 billion business estará formado por 10 personas. Pues estamos en camino. No creo 10, pero sí que yo creo que un poco la estructura tradicional de tener empresas de decenas de miles de empleados se va a terminar. Se va a terminar porque la IA... depende de cómo lo veas, ¿no? Mal o bien, hace mucho aparte de este trabajo de manera mucho más barata y mucho más rápida. Es así, tristemente, pero es lo que hay. Entonces, yo es lo que digo, creo que empresas tradicionales como ahora, que tienen decenas de miles de empleados, esto en 15 años se va a dejar de ver muchísimo. Esto también va a afectar al mercado de trabajo, toda la gran polémica que hay, que la inteligencia artificial es posible que deje a muchas personas en el paro, también es verdad que va a crear otras oportunidades. Sí. ¿Cómo ves tú toda esa evolución? Bueno, por ejemplo, el Elon Musk ofrece la opción de un salario universal, porque él es consciente de lo que estoy comentando, ¿no? Y es él, el fundador de Tesla y un tío de los que más sabe del mundo de IA y de tecnología. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es escuchar a esta gente que sabe tanto. Al final no puedes intentar conseguir que un político decida cosas de IA cuando no tiene ni idea. Las decisiones sobre inteligencia artificial habrían de recaer sobre la gente que sabe
de inteligencia artificial, ¿no? Al igual que las decisiones sobre un cohete van a los ingenieros, no a los políticos. Entonces, es cuestión de meterle razonamiento lógico y que cada uno haga aquello en lo que es bueno, listo. Y no intentar monopolizar todas las partes de una sociedad, que es lo que realmente hace que una sociedad vaya en declive, ¿no? Al final, cada uno en lo que es bueno tiene que dedicarse a ello. Así de simple. ¿De dónde te vienen a ti todas estas ideas que las tienes muy claras respecto a la libertad individual, la empresa, has dicho espíritu emprendedor, tener muy claro que somos responsables de nuestro destino, que no tenemos que estar al albur de un político que decida, que además normalmente no tiene ni idea de lo que está diciendo? O sea, realmente, ¿dónde has bebido esas fuentes, ¿no? Digamos, ese tipo de ideas que no son muy comunes en la sociedad española? No son comunes porque no es común la lógica, se ha perdido ya. Se ha perdido un poco la verdad, se ha perdido un poco la lógica, se ha perdido un poco el razonamiento natural, ¿no? Estamos en una etapa de locura. Ya no es solo en tecnología, sino en todos los ámbitos. Si no voy a meterme porque si no, no acabamos, ¿no? Pero es cuestión de únicamente aplicar la lógica. Tenemos un cerebro que funciona de una manera bastante simple y compleja a la vez, ¿no? Pero es cuestión de pensar de manera lógica y ver qué es lo que realmente tiene sentido y lo que no. Lo que pasa es que hoy en día lo que tiene sentido es lo relativo para la gente y no lo que realmente tiene sentido, realmente, ¿no? Como en su esencia. Entonces, el problema radica es mucho más en la raíz del problema, que es un problema ya generalizado, no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Entonces, son preguntas complejas, pero ya te digo, el problema viene ya de fondo. Es complicado arreglarlo y es cuestión de tiempo, que esto poco a poco se vaya viendo los problemas que han traído, ¿no? Y nos daremos cuenta tarde, digo yo, tal y como están las cosas. Bueno, realmente tu empresa y tu iniciativa viene a resolver alguno de estos problemas. Evidentemente, no todos, pero un problema importante, que es el hecho de que ahora mismo nuestra información no somos dueños de ella y son dueñas grandes corporaciones que se están beneficiando de ello, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, yo creo que es una misión. Al final, cuando empezamos el proyecto, pensé, ¿qué es lo más grande que se puede hacer en este mundo? Ajá. No es ni una web, ninguna aplicación, ahora entraremos en ello, ninguna startup, es cambiar Internet como tal. Luego el medio de cómo lo cambies, da igual, pero cámbialo para bien, ¿no? Que al final todo lo que sea, cualquier cosa, está Internet de por medio, el protocolo IP. Y piensa al final que este protocolo estuvo pensado hace ya 40-50 años para las máquinas mucho más antiguas. Sí. Hoy tenemos un iPhone que es equivalente a 30.000 servidores del 1990. Entonces, yo creo que hace falta una reestructuración, ¿no? Que cambie y haga evolucionar este sistema de Internet que está bastante anticuado. Pues nos quedamos con este mensaje antes de hacer una pequeña pausa, va para la apertura del mercado en Estados Unidos, pero quedaos, criptocapitaleros, porque vamos a continuar con Álvaro Pintado en esta interesante entrevista. Pues continuamos en Cripto Capital con excelente música y con un más excelente todavía invitado, Álvaro Pintado, CEO y fundador de Hello.app. Estábamos hablando antes del descanso de tu visión de que, bueno, este tipo de emprendimiento, de iniciativa que estás teniendo, permite democratizar el uso de los contenidos y el valor que generan esos contenidos, ¿no? Para todo el mundo. Y es una revolución realmente, ¿no? Pero, ¿tú te sientes como el líder de una revolución? A ver, a mí me encanta, sinceramente, y si alguien tiene que pelear o llegar a ser un líder de esta evolución, vamos, yo estoy a la cabeza 100%, voy a estarlo y quiero estarlo, ¿no? Me encanta el concepto, me encanta la idea, como he dicho, al final es revolucionaria, tiene el potencial para cambiar el mundo, al final cambia Internet, cambiarás el mundo, ¿no? En todas sus facetas, entonces sí, 100% es un poco el objetivo de este proyecto, ya no tanto a nivel personal que también, ¿no? Pero a nivel de proyecto, al final tenemos al Apple de referencia en teléfonos, ¿no? Al Google en referencia en lo que fue Internet, el boom, pues queremos ser lo mismo, pero en referencia de esta libertad en Internet, ¿no? De este cambio, que esperemos que en 10 años la gente diga, hubo un cambio, ¿no? Hecho por unos chavales de 20 años que se llaman Hello.app, que fueron el inicio del cambio, ¿no? Y de la revolución en la libertad de Internet. Bueno, hablando de Hello.app, una de las, digamos, cosas que más llama la atención es que fuiste capaz de comprar el dominio, que te parece un dominio bastante potente, y yo también estoy de acuerdo. Creo que te costó 107.000 euros. ¿Cómo tomaste esta decisión, no? O dólares, no sé cómo fue la transacción. Es un gran tema, polémico en su esencia y su final. Básicamente, pongo un poco en contexto. En aquel momento teníamos, creo que 130.000 de cash en el banco. Sí. Y era un momento muy bueno porque el comprador tenía bastante gente empujando por él, el vendedor en este caso. Y yo sabía que este dominio, si lo vendía bien a medios de comunicación y vendíamos una buena historia, lo podía petar, nos daría un montón de publicidad para el proyecto, ¿no? Al final es lo que digo, hazlo diferente porque si lo haces como todo el mundo, acabarás como todo el mundo, teniendo una repercusión vulgar, mediocre, ¿no? Que no llega a ningún lado. Entonces, la idea teníamos al final 100.000 euros para destinar en marketing en este caso, en captar usuarios, y dije, tenemos dos opciones, hacer lo que hace todo el mundo, que es anuncios, paid marketing,
o hacerlo diferente. Hagamos una operación única en España, que no se haya visto jamás. Y además de la mano de chavales muy jóvenes, ¿no? Lo hicimos, fue complicado convencer a todo el mundo, pero bueno, lo hicimos. Y nada, ha ido bastante bien. Al final hemos conseguido 120.000 usuarios gracias al dominio, mucho más de lo que hemos conseguido únicamente gastando 100.000 euros en marketing, por tanto ahí perfecto. Y muy contentos, o sea, ha sido una operación, como digo, única en España. Hubo que ser valientes en aquel momento, al final destinamos un montón del capital levantado a una única operación, pero como digo, es lo de siempre. Si quieres llegar a sitios diferentes, actúa diferente, no hay otra. Esto que estás diciendo lo dijo exactamente un invitado que tuve aquí hace unas semanas, que es Isra Bravo, uno de los mejores copywriters de España, y dijo exactamente esto mismo. Haz cosas diferentes porque si haces lo mismo que todo el mundo, acabarás en el mismo sitio que todo el mundo, ¿no? Y bueno, tú lo has hecho y yo creo que es una muy acertada decisión. Muy bien. Es verdad que arriesgada, pero al final el riesgo también tiene esto, ¿no? Que tiene su beneficio, ¿no? Sí, es lo que digo. Fue difícil en aquel momento, pero yo lo vi claro. Lo vi bastante claro, sabía que lo podíamos vender muy bien, lo podíamos comunicar muy bien y así ha sido, por suerte para nosotros. Ya te digo, yo estaba bastante seguro de que podía salir muy bien, como ha salido, y estamos muy contentos, la verdad, de cómo ha sido. 120.000 usuarios, vamos a ver. Si yo quiero ser usuario de Hello App, ¿qué tengo que hacer? Pues así es sencillo, buscas hello.app en Google, ¿Sí? Te entras y ya puedes empezar a subir información en este caso porque la faceta de ofrecer espacio de almacenamiento no está activada aún. Ajá. Ahora únicamente se puede subir como si fuera un cloud pero descentralizado, como un Dropbox descentralizado básicamente, ¿vale? De acuerdo. Entonces cualquiera entra a hello.app y ya puede almacenar información mucho más barata que en un WeTransfer o en Google Drive y de manera distribuida, descentralizada y propiedad tuya en este caso, que es lo importante. Perfecto, está descentralizado, no es propiedad de una empresa centralizada como ocurre con Google Cloud o con Amazon, etcétera. Sí. El tema de los beneficios todavía no está activado. Es decir, el repartir los beneficios de tener ese contenido almacenado para poder ofertar tu espacio de almacenamiento. Correcto, eso es un tema muy complicado. Ajá. Es, como digo, no existe. Lo estamos construyendo desde cero, por tanto aún estamos ahí picando pala. De hecho, para sacar esta aplicación al mercado, para que la gente ya pueda ofrecer espacio de almacenamiento y ganar dinero a cambio, hemos abierto una nueva ronda de inversión, SEED, de 2 millones de euros, ¿sí?, para llevar a cabo esta aplicación, como he dicho, y que la gente ya realmente pueda ofrecer espacio de almacenamiento a cambio de una recompensa monetaria. Estáis abriendo rondas de financiación, entiendo que esta es la segunda ronda que estáis acometiendo. Esta es la segunda. ¿Y estáis haciendo de la manera tradicional o también estáis yendo al mundo, digamos, cripto para conseguir financiación? Estamos yendo a todo aquel que crea en el concepto y en la visión. Al final sí que es probablemente mucha más gente del público cripto, pero sí que hay mucho venture capital que realmente ha visto el proyecto, ha escuchado el concepto y entiende por pura lógica que tiene mucho sentido y cree bastante en él, ¿no? Entonces realmente no nos cerramos a nadie, a menos de que lo que hagas únicamente meterlo sin ningún tipo de sentido y nos vaya a exigir cosas que realmente no creemos en ellas, ¿no? Porque hay gente que te puede exigir, oye, yo invierto, pero oye, quiero información de la gente, quiero que... Entonces queremos a la gente que crea en el concepto, que crea en la visión de revolucionar Internet para bien, que crea en la libertad de Internet, que al final básicamente Internet se creó siendo una red de gente por y para la gente, pero poco a poco se ha ido monopolizando, como básicamente todo en este planeta, ¿no? Pero básicamente eso, buscamos a gente que crea en lo que hacemos. Realmente esa confianza es muy importante, porque claro, si la gente piensa que a lo mejor en el futuro vais a comerciar con esa información, pues lógicamente el concepto se derrumba, ¿no? Correcto. ¿Qué garantía, si es que se puede dar alguna, dais vosotros de que eso no va a suceder nunca? Correcto, porque la tecnología que estamos montando no nos va a permitir comercializar con la información. ¿Por qué? Porque ya de entrada una wallet es privada. Yo no sé quién hay detrás de una wallet, ¿no? Entonces ya por eso, partiendo de ahí, sí, o sea, aquí la cuestión está en que una persona puede entrar y si entrar a lo mejor nos exige que montemos una tecnología que permita recopilar datos. Bien. La nuestra, la que queremos montar, es que no recopile información. Ya funcione con blockchain, con wallet y con sistemas distribuidos, que es la gracia. O sea, por diseño está pensado precisamente para que eso no pueda suceder. Privado, ¿no? Por defecto, esta es la frase. Privado por defecto. Privado por defecto. Igual que por diseño, blockchain solo tiene 21 millones de tokens y eso lo hace totalmente inmune a la inflación y a las prácticas que hacen los bancos centrales. Realmente hay paralelismos entre lo que estáis intentando hacer en el mundo de los contenidos y lo que hace Bitcoin o Ethereum en el mundo del valor, ¿no? Y del dinero, ¿no? Digamos, ¿qué planes de futuro? O sea, ¿cómo te ves cómo ves el proyecto? Sí. Dentro de 2, 3, 5 años. ¿Realmente qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que queréis conseguir? Esta es la pregunta del millón, o digamos del billón, con B. ¿Por qué? Porque, como he dicho en muchísimos medios, tenemos la confianza y la seguridad de anunciar que hello.app llegará a ser unicornio en 3 años. Al final, esta asunción y esta predicción se basa en lo que sabemos y en la capacidad que tenemos de ejecutar el concepto, que es bastante complicado a nivel técnico, y de realmente convencer a la gente de que esto es el futuro, ¿no?
Entonces, como digo, en 3 años tenemos un unicornio, Hello.app será unicornio en 3 años, y eso es un poco un concepto que lleva a entender de que el proyecto lo ha petado a nivel de usuarios, de facturación y que ha llegado a muchas partes, ¿no? Es más que nada una forma de agrupar, en vez de explicar, oye, en 3 años queremos tal, agrupamos todo y cuando ya una empresa es unicornio es porque realmente ha tenido muchísimo impacto en la sociedad. Por si acaso en la audiencia hay alguien que es ajeno al concepto de unicornio, unicornio es una empresa que logra alcanzar los mil millones de dólares o de euros de facturación o de negocio. Es de valoración. De valoración, de valoración, lo cual es muy importante. Es ya un hito que te pone en primera división en la Champions, digamos, ¿no? Sí. 3 años. ¿Cuántos usuarios os harían falta para llegar a ese hito? Eso depende mucho, pero creemos que somos capaces de conseguir 100 millones de usuarios. 100 millones. Sí. Ahora mismo tenéis 120.000, ¿no? Sí. Perfecto, o sea que se trata de un crecimiento explosivo, ¿no? Sí, Exponencial. un por ¿no? 1000 creo, si no me equivoco, así rápidamente. Impresionante, ¿eh? Pero claro, confiáis en conseguirlo precisamente porque estáis empezando ahora y todavía no tenéis, digamos, la joya de la corona, que es el hecho de poder... Está. Claro, de poder ofrecer ese espacio de almacenamiento. Y esto, ¿no? si lo comunicamos bien en redes sociales, podemos conseguir que cualquier persona, aún sin entender, muy importante esto, aún sin entender en su totalidad todos estos conceptos de blockchain, de criptomonedas que pueden ser complicados, quiera igualmente utilizar la aplicación, porque se lo vendemos de manera muy sencilla. Yo te pago dinero a cambio de tu almacenamiento, a cambio de tu espacio. Así de simple, ¿no? Y esto poco a poco ya es un punto de entrada para que la gente vaya entrando y ya más o menos se vaya interesando por lo que es blockchain, ¿no? Y cómo funciona esto realmente. Ah, blockchain, ¿qué hace esto de blockchain? Y poco a poco es una barrera de entrada, ¿no? Al final, si tú empiezas educando, eso es imposible, muy caro y muy lento. Y para una startup te mata. Entonces tienes que hacer una fórmula mágica, ¿no? Que es esta aplicación, esta joya de la corona, que hace que la gente quiera utilizarlo sin realmente incluso entender qué está pasando detrás a nivel técnico. Que no tiene por qué saberlo, porque realmente usamos móviles todos los días y nadie entiende nada. Casi nadie entiende la tecnología que hay por detrás, ¿no? Correcto, sí. Esto es correcto, ¿no? O un automóvil o lo que sea, sí. Una nevera, ¿no? Me da lo mismo la tecnología que digamos, ¿no? Es súper ambicioso lo que estás diciendo. Si ya estuviera disponible esa capacidad de poder compartir el espacio y ofrecer un beneficio, sí. Imagínate que hoy ya está disponible. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué estaría pasando ahora mismo? Ahora mismo estaríamos haciendo algo de locos. Algún evento bestial. Ajá. Cuyo objetivo es que toda España se enterará de lo que estamos haciendo. Esto seguro. Y luego a nivel de descargas, pues obviamente lo que esperaríamos es que fuera como un tiro. Una explosión, ¿no? Una explosión como la de Hiroshima se queda corta. Bueno, nacéis en España, de hecho nacéis en Barcelona, sí. Pero vuestra vocación es absolutamente internacional. Quiero decir que es bastante secundario el hecho de que estéis en España, podríais estar en cualquier otro país, ¿no? No importa para nada. De hecho ya estamos en más de 170 países actualmente, con los 120.000 usuarios, así que como bien dices, es lo de menos el país. Bueno, también depende de cómo lo veas, ¿eh? Porque a nivel regulación, tela España, y a nivel de burocracia, porque tenemos de hecho inversores que no han podido ni capitalizar el préstamo debido a las trabas burocráticas que hay en este país. Pero bueno, esto es en cuanto a nivel técnico del proyecto, de poder estar en todos los países, da igual desde qué país lo saques. Da igual esto. Hablas de regulación, que es un tema que preocupa a mucha gente. Sí. Estoy de acuerdo contigo que en España es especialmente difícil emprender y captar capital y lanzar un proyecto como el tuyo. Por lo tanto, ya tienes mi admiración, solo por eso, ¿no? Y hay otros países donde es más sencillo, pero bueno, vosotros estáis aquí, lógicamente. Pero ¿qué pasa en cuanto a la regulación de contenidos? La ley de protección de datos, ese tipo de cosas, ¿os afecta? ¿No os afecta? Sí. ¿Realmente qué hay ahí? Hay la mítica ley, muy conocida, que es la de GDPR, ¿Sí? que creo que es General Data Protection Regulations, si no me equivoco. Y entonces, básicamente, lo que te hace o te obliga a hacer es que, por ejemplo, si una persona es de Estados Unidos, no puede almacenar un trozo de información en un móvil de China, por ejemplo. Entonces, hay unas restricciones geográficas. O de Europa, ¿eh? Algo así, sí, son varias así. Sí. Hay unas restricciones geográficas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es incluso lo de menos porque en base al algoritmo simplemente ponemos que gente que esté en este radio lo va a almacenar en teléfonos de ese radio mismo, ¿no? Y que no se líen. Pero bueno, eso también es una cuestión de por qué se hace esto, ¿no? Realmente tiene sentido y es cuestión de analizarlo y si tiene sentido, perfecto, pero tampoco nos precipitemos en poner tantas leyes y tantas trabas cuando realmente la gente que las ha puesto no son profesionales de aquello que ponen. Entonces, volvemos a lo de antes, que la gente que sepa haga aquello en lo que sepa, ¿no? Y la gente que no sepa no se meta, porque entonces vamos para abajo, no vamos para arriba. Es realmente poner puertas al mar, ¿eh? Porque efectivamente, ¿qué más dará dónde está almacenada la información? O sea, es que realmente esto es absurdo. Pero bueno, esto ya los políticos están haciendo su trabajo de entorpecer la vida de los ciudadanos. Esto lo digo yo, ¿eh? No lo dices tú, aunque seguramente piensas algo parecido, ¿no? Hacen muy bien su trabajo, ese trabajo, ¿no? Bueno, has comentado también que si hubieras fundado Hello.app en Estados Unidos, su valor sería hoy día 10 veces mayor. 100%. ¿Puedes explicar esto? Sí. Al final yo creo que hay una diferencia cultural muy grande
respecto a un país como España, como ejemplo, y un país como Estados Unidos, en el cual, pongo un ejemplo muy sencillo, yo cuando saqué el libro, aquí en España, 1 de cada 20 personas que reaccionaron, una era positiva, y el resto de 19 reacciones eran negativas. En cambio, en Estados Unidos lo que suele pasar muchas veces es que la gente reacciona, pero no reacciona en torno a la crítica, en torno a la negatividad para menospreciar el trabajo, sino para aprender cómo lo ha hecho para hacerlo yo también. Y ahí está el cambio de mentalidad, que ellos, por ejemplo, tienen 40.000 emprendedores y no la mitad de la gente que le preguntas qué quiere ser de mayor te dice ser funcionario, en cambio aquí en España sí. Entonces es una diferencia cultural muy grande que hace que un país vaya como va, que tenga el Apple, que tenga el Facebook, que tenga el Tesla de turno, ¿no? Y aquí en España tengamos a muy pocos y que difícilmente comparables con estos gigantes que ya te digo, han sido gente normal, pero que simplemente en base a la cultura, en base a la manera de pensar que tiene inculcada el país, ¿no? Todo ayuda y todo colabora para que sean grandes empresas y al final cuando la gente en un país es buena, es interesante, tiene valores y crea cosas interesantes, el país crece, porque el país son las personas. Es como una empresa lo grande, un país, ¿no? Yo lo veo así. Entonces, si la gente dentro de la empresa lo hace bien, cada uno hace su papel bien, la empresa va bien. Pues así es siempre el país. No tiene más. Qué importante es esto que has dicho, la diferencia de mentalidad. Yo también lo veo como que, por ejemplo, es la diferencia entre cuando te cuentan algo, decir, bueno, esto seguro que no es para mí, o algo habrá hecho turbio para conseguir esto, ese tipo de cosas, o ¿qué puedo hacer yo para conseguir adaptarlo a mi situación y que me sirva esto que hace esta otra persona, que lo puedo seguir como ejemplo, ¿no? Realmente tienes muchísima razón. Espero que estas cosas vayan cambiando, pero de momento es así, ¿no? En Estados Unidos hubieras tenido más éxito y por lo tanto, bueno, pues espero que acabes teniendo éxito a pesar de haber nacido de España, ¿no? Es gente como nosotros la que tenemos que cambiarlo. Para eso estamos aquí. Al final son incluso a lo mejor las nuevas generaciones o grupos de personas, ¿no? Que poco a poco con una ideología muy potente la contagian al resto de personas, ¿no? Y eso al final se contagia no en tanto en una ideología, sino en un sentimiento, ¿no? En un concepto, una cultura, y eso al final se extrapola a todas las partes del país. Entonces depende de gente como nosotros. Oye, a pesar de que, vuelvo a repetir, eres muy joven, 19 años, has hecho muchas cosas, pero también tienes algunos hobbies que yo no sé cómo te han influido en lo que estás haciendo. El piano, las artes marciales, donde incluso pues haces tus pinitos, o sea, no eres precisamente un recién llegado. ¿Realmente esto te ha servido a la hora de poder montar Hello.app o hacer lo que haces todos los días? A ver, si lo miras de una manera en cual si no hubiera hecho estos deportes, a lo mejor, yo qué sé, no hubiera estado aquí ahora, pues no lo sé, depende de muchas cosas, ¿no? Yo creo que todo lo que uno hace, si es bueno y es para bien, ayuda y te complementa como persona. Entonces, lo dicho, todo lo que sume y todo lo que sea bueno y sea para un bien común y personal, te suma como persona y te hace crecer. Entonces, sí, probablemente hayan colaborado para llegar a donde estamos. No creo que sean indispensables, pero sí que suma. Quizá la disciplina, la perseverancia, ¿no? Hay unos valores ahí que están seguro que sí, seguro que sí, de lo que tú estás haciendo. También una de las cosas que me llamó la atención es que tú eres una persona, digamos, poco común, perteneces, por ejemplo, a Mensa, que es una organización de personas con altas capacidades intelectuales, y también a veces has confesado que no tienes demasiados amigos. Eso puede gente preguntarse... bueno, pues Álvaro está muy comprometido con su misión de cambiar el mundo y cambiar Internet, pero no tiene amigos. Qué triste, ¿no? O sea, digamos, alguien podría pensar eso, ¿eh? No es para poder tener un compromiso, ¿no? Bueno, es que aquí está el tema de... Yo creo que uno es un reflejo de la media de la gente con la que más se junta, ¿no? Ajá. Y entonces es cuestión de elección y de elegir con quién quieres juntarte. O si hay menos gente con la que te puedes juntar y que te puede contribuir a que crezcas, ¿no? En este caso. Y yo creo que hasta hace poco tiempo pues era complicado, más que nada porque nunca he encontrado así un tipo de gente en el cual yo quiero decir, ostras, yo creo que me contagie de su manera de pensar, de su energía, ¿no? Porque creo que me va a servir para crear el siguiente cohete que vaya a Marte o a Júpiter, ¿no? Eso es la gente que realmente busco. Entonces, yo creo que es parte de lo que he comentado y está relacionado con la cultura y un poco las formas de actuar, lo que uno hace, por qué lo hace. Entonces, es un cúmulo de cosas, ¿no? Que hacen que, al menos en mi caso, haya sido un poco más distinto a la hora de vivir. Es que es curioso. Sí, ¿Y las personas de tu equipo, digamos, están igual de convencidas que tú de la misión que tenéis en Hello.app? ¿O realmente les has convencido tú? O sea, ¿cómo ha sido esa manera de aproximaros? 100% estamos todos en el mismo barco. Ajá. Todos somos uno. Entonces, sí, o sea, al final, si están en esto y dejando un montón de cosas aparte, es porque realmente creen. Si no, no estaríamos aquí. Al final, si estamos aquí es porque creemos que esto es lo más grande que se puede hacer, como he dicho antes. Si no, haríamos otra cosa, muy simple. Hay cosas más fáciles para incluso hacer dinero fácil, lo que sea. Si estamos aquí sin cobrar un duro y trabajando full time con esto, es porque realmente creemos que los beneficios a futuro darán millones de vueltas a lo que podríamos hacer ahora.
Entonces sí, realmente creo que son conscientes, lo somos todos, como digo, todos somos uno y por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. Sin cobrar un duro es literal. Bastante Bastante literal, sí. Sí, o sea que digamos que de momento no podríais vivir de esto, ahora mismo, a día de hoy. No. Ni tú ni el resto de tu equipo. A ver, o sea, por poder obviamente se podría, pero ahora mismo... la prioridad es otra, ¿no? Ahí estamos. O sea, si quisiéramos en un caso extremo, se podría hacer, ¿no? Y es cuestión de hablarlo con los socios y se hace. Pero actualmente no da para nada. Bueno, es una startup, estáis modelo startup, Sí. estáis poniendo all in y luego con la esperanza de que esto salga bien y explote, ¿no? Sí. Ese es el asunto. Bueno, estamos terminando esta interesante conversación que tenemos contigo, pero me gustaría que dedicaras pues 1 minuto, 2 minutos a un mensaje que quisieras dar a nuestra audiencia, es decir, planes de futuro, ideas, el mensaje que quieres transmitir, realmente por qué es tan importante resolver este problema y tener éxito en lo que os habéis planteado. Sí, yo creo que ha quedado bastante claro al final el concepto y el hecho de que una red que se base en el poder computacional de hardware que tiene la gente en su mano, si alguien lo consigue todo unir y crear una super red que sea capaz de sustituir a las grandes franjas centralizadas, esto será el futuro. Al final es cuestión de optimizar los recursos, ¿no? Si ya tenemos hardware que existe, no queremos más, aprovechémoslo. Entonces yo creo que esto ha quedado bastante claro y ahora la siguiente es hacer un call out a todo inversor que nos esté escuchando. Como digo, estamos en ronda de 2 millones, entonces cualquier inversor que le haya parecido interesante o que quiera hablar con nosotros es cuestión de ponerse en contacto a través de redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter, nos contacta por ahí, estaremos encantados de reunirnos con él y ver qué visión y cómo la ha entendido y si realmente cree en lo que hacemos, ¿no? Para que sea un candidato a ser inversor. Al final somos una startup exclusiva para invertir, no puede entrar todo el mundo, solo gente con la que realmente compaginemos y veamos que podemos llegar lejos con ellos. Al final todos somos uno, todos somos un equipo, todos seremos socios. Entonces eso es un poco el mensaje. ¿Hay algún ticket mínimo que os habéis planteado? Aparte de las condiciones de evaluar que realmente son socios adecuados para el proyecto. Hay un ticket mínimo, pero no lo diré porque entonces el ticket mínimo también depende mucho de la persona. Entonces, si la persona realmente nos mola, el ticket mínimo es secundario, no es tan importante. Está bien, ¿eh? ¿Cómo vais con esa ronda de inversión? Es decir, ¿os habéis planteado un objetivo? Sí. Estáis ya... 2 millones, sí, el objetivo. Ese es el objetivo, pero ya habréis llegado a un cierto nivel, ¿no? Correcto. O sea, tenemos ya aproximadamente a lo mejor unos 400, 500 comprometidos. Y llevamos poco tiempo en la ronda. Sí. Perfecto, pues oye Álvaro, ha sido un placer estar hoy contigo. Recordar Álvaro Pintado, Hello.app, un proyecto único, revolucionario. Nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.